Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para meditar en las Escrituras y ver el ejemplo de Jacob. Como hemos visto en nuestro estudio anterior, Jacob es una persona que la mayor parte de su vida gira alrededor de engaños. Y eso, hermanos, nos da mucho que pensar en cuanto a la vida espiritual de él. Él no ha sido un ejemplo de fe por el momento. Y vamos a ver que va a pasar mucho de la vida de Jacob y va a seguir tramando engaños y tratando de sacar provecho de la gente. Y eso, hermanos, es algo bastante malo. Aún así, él se menciona en el capítulo 11 de Hebreos como alguien que mostró fe. Y para eso yo quiero que veamos Romanos 6. Pablo aquí, después de haber mencionado que toda la humanidad está en pecado, que no hay justo, ni judío, ni gentil, nos enseña que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por obras de justicia ni las obras de la ley. Entonces, aquí Pablo, antes de que haya alguna duda, él menciona en el capítulo 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hermanos, creo que es muy importante ver eso, porque si bien la salvación es por gracia y libre de obras, la justificación no es por obras. La salvación sí tiene el propósito de hacer buenas obras, obras que le agraden al Señor. Recordemos que para que una obra sea buena tiene que haber un propósito bueno, que es la gloria de Dios. Y sin ese propósito, hermanos, no hay una buena obra. La gloria de Dios tiene que ser el eje central en nuestro actuar. Entonces aquí cuando Pablo habla de que hay personas que dicen, bueno, ya que soy justo y que la justificación es solo por fe, puedo hacer lo que quiera. Podemos parafrasear eso. Entonces podemos decir eso. Eso es lo que dice en Romanos 6:1. Nosotros vamos a pecar para que, ya que nuestro pecado sea muy grande, entonces la gracia abunde más y que podamos aferrarnos de esa gracia. Y lo que dice Pablo es de que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en el pecado. Y eso, hermanos, también nos da mucha la intención de las palabras de Pablo en ver a tres tipos de hermanos cristianos. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:1, donde dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, que es la primera categoría, sino como a carnales, la segunda categoría, como a niños en Cristo. ¿Por qué es importante ver esto? Porque nosotros no podemos perseverar en el pecado. Nosotros tenemos que ser cada vez más cristianos espirituales. Aunque hay cristianos que han madurado en la cristiandad, también hay cristianos que acaban de nacer en la fe y son como niños en Cristo. No le podemos demandar a un niño que tenga un conocimiento y haga abstracciones. Y las obras de los niños pueden ser a veces toscas, por eso habla como un niño. Pero también hay cristianos que actúan mucho en la carne. Personas de fe que se oponen tanto a la obra del Espíritu Santo que lo que muestran en su vida es frutos de la carne, porque no han madurado espiritualmente.
Estas personas poco a poco tienen que ir creciendo hasta llegar a ser personas espirituales, aunque la velocidad del crecimiento espiritual de cada persona varía. Entonces, esto, hermanos, se los digo porque lo que vemos de Jacob no es alguien que muestre una espiritualidad muy grande. Como vemos, Jacob lo que tiene es más ser como un niño o como una persona que se aferra más a su carne que a la fe. Aún así, hemos de destacar que Jacob, hermanos, sí es alguien que busca la bendición espiritual. Aunque, como hemos visto, sus métodos no son para nada buenos, pero sí se preocupa por la vida espiritual, cosa que su hermano, por tener una mentalidad pagana, no la tiene. No, Esaú era alguien que no se preocupaba por lo espiritual. Jacob sí, aunque sus métodos eran malos. Entonces tenemos a alguien de fe aquí que se basa en el engaño y tiene un enfoque muy carnal en su vida. Y eso, hermanos, lo tenemos en las escrituras, pero no es algo que debamos de copiar. Nosotros debemos de copiar las cosas buenas. Por eso les digo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta es de ninguna manera, hermanos. Nosotros tenemos que ir creciendo y creo que conocer la vida de estas personas es muy importante porque, como les he dicho, podemos copiar las cosas buenas y evitar las cosas malas. Aquí, hasta el momento, Jacob lo que nos ha enseñado más es evitar la vida que él llevaba, que era en base a engaños. Y nos hemos quedado en esa estructura literaria que este teólogo Fishbein ha propuesto en el inciso D, y vamos a terminar esta estructura literaria. Esta estructura literaria, hermanos, no tiene toda la vida de Jacob. Aquí, hasta el punto A' que termina en Génesis 35, termina la primera sección de la vida de Jacob. Luego va a haber Génesis, algo sobre los descendientes de Esaú, y comienza a contar la narrativa de José. En la narrativa de José, al final, vamos a encontrar otra vez a Jacob. Y si Dios nos lo permite, vamos a ver el final de la vida de Jacob en el siguiente estudio. Pero antes de que comencemos a ver esta estructura literaria, quiero que oremos y los invito a inclinar su rostro y a orar. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es grande con nosotros, porque tú, Señor, en tu voluntad nos has llamado, nos has escogido, Señor, y si te conocemos y somos salvos es por tu gracia y misericordia, no por algún actuar nuestro. Y Señor, eso no quita nuestra responsabilidad, y sabemos que tenemos esa responsabilidad, y nuestro mayor deseo como hijos tuyos es que tú seas glorificado, Señor, que nuestro actuar te complazca a ti cada día más, y que podamos ser hijos tuyos espirituales, personas que disciernen la doctrina, personas que en su actuar ven reflejado el fruto del Espíritu Santo, y que podamos ser luz y sal en este mundo como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ilumínanos, Señor, que tu Espíritu Santo abra las Escrituras para que podamos aprender de la vida de Jacob y evitar las cosas que él hizo mal, Señor. Y si estamos haciendo algo mal al igual que él, ayúdanos a cambiar para que podamos ser hijos tuyos que te alaben con cada actuar, con cada hecho que tenemos, Señor.
Bendícenos y ayúdanos en esto. Y te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dejamos a Jacob en su visión de la escalera y el recorrido que ha hecho en su viaje huyendo de Esaú. Va desde Beerseba y es ese trazo anaranjado en el mapa. Luego vamos a tener que él recorre toda la línea verde y la línea verde es la ruta más posible para llegar a su destino, que es Harán. Ya estando en Harán, vamos a observar la estructura literaria que comienza el interciclo. Es un ciclo donde está su relación con Labán y hay engaños, y un tema muy importante es el ganado. También vamos a encontrar la fertilidad e infertilidad, que es algo muy importante en la vida de Jacob, junto con una bendición material, y el cierre del interciclo, que es la partida, engaños y el ganado con su relación con Labán. Así que este interciclo va desde el capítulo 29 hasta el 32-23. Y aquí en el interciclo comenzamos con que Jacob llega y llega dando órdenes, hermano. Él era un desconocido básicamente, pero se impone y se nota bastante el conocimiento que él tiene en la crianza del ganado. Llega con Labán y luego de un mes el tío le habla de cuál es su salario, qué es lo que quiere de salario. Jacob había conocido a Raquel previamente y la amó. Entonces, en ese mes se apega mucho a ella y le dice a su tío: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Versículo 18 y el 19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y aquí hay que resaltar mucho algo positivo de Jacob, que él, hermanos, amaba a Raquel, y el esfuerzo que hizo por Raquel fueron 7 años, pero para él no fue algo muy largo, porque amaba, él deseaba y anhelaba estar con Raquel. Sin embargo, como sabremos, Jacob es alguien que tiene en su vida algo con muchos engaños. Y aquí se va a topar con Labán, su tío, que es alguien quien también sabe engañar y sacar provecho de las cosas. Entonces, vamos a ver que cuando ya Jacob termina los 7 años de servicio y el pago era la dote que iba a dar por Raquel, Labán hace un banquete y hace una gran fiesta y envía unas de sus hijas a la noche de bodas que está con Jacob, y Jacob tiene relaciones matrimoniales con esta persona, pero se da cuenta en la mañana que no es Raquel, sino que es la hermana mayor, Lea. Y Jacob, como era de esperarse, pues salió molesto y le fue a reclamar a Labán. Hermanos, Labán tiene conocimiento de Dios, y vamos a ver que cuando hace el pacto con Jacob más adelante, él jura por el Dios de Abraham y de Nacor. Entonces él tiene conocimiento de Dios, pero realmente lo que más le importa, por lo que más se guía, es
por la costumbre que tienen las personas a su alrededor. Y esa costumbre es una cultura polígama. Entonces, él no le importa que sus hijas vivan en un matrimonio polígamo. Hermanos, no es una mentalidad de una persona de fe. Pero Jacob tampoco es que está actuando bien aquí. ¿Y qué es lo que le dice Labán? Conforme a la costumbre que había en ese entonces, en esa época y en esa cultura, que él le dio a Lea porque lo que es tradicional o lo que es culturalmente bien visto o socialmente bien visto en ese entonces es de que la hija mayor se case de primero y luego se da a la menor. Entonces, si quiere a Raquel, tiene que trabajar otros 7 años para tener la mano de Raquel. Y como Jacob amaba a Raquel, pues trabajó esos 7 años. Ahí Labán se comienza a perfilar y ver una relación que él también trama engaños, hermanos. Se guardó por 7 años esa costumbre que estaba y era una costumbre de la época, de su cultura, y la guardó, no la comunicó a Jacobo para decirle, pues de primero tiene que casarse Lea y luego tal vez Raquel. No fue así. Labán también tramó ese engaño a Jacob. Pero a Jacob tampoco le importó vivir en un matrimonio polígamo y por eso es de que toma también a Raquel como esposa. Algo que es bastante malo y es algo que no le agrada al Señor. Aquí Jacobo, aunque ha mostrado interés en las cosas del Señor, también se deja llevar por la costumbre y la mentalidad de la época y no le importa tomar a otra mujer como esposa y vivir así en un matrimonio polígamo, algo que, como les digo, no es agradable al Señor. Jacob, hermanos, tenía el ejemplo de sus padres, Isaac y Rebeca, de un matrimonio que era conforme al plan de Dios, un matrimonio monógamo. Y él sí tenía el ejemplo y creo que debía haberlo seguido. Pero aquí, al igual que su hermano, también vive en un matrimonio polígamo. Entonces entramos a la parte central de la estructura literaria del quiasmo, que habla sobre la fertilidad y la infertilidad. Recordemos que Jacob ama a Raquel y no a Lea. Algo muy importante para esa época es de que la mujer tenía hijos y era una bendición y una gran alegría el hecho de que una mujer tuviera hijos. Y las mujeres se sentían muy desdichadas y desgraciadas básicamente al no ser fértiles. Entonces, aquí vemos que Lea, en el capítulo 29, al final, tiene 4 hijos, pero aún así, hermanos, se siente desdichada. Y por otro lado, Raquel es infértil y por eso también se siente desdichada. Lea se siente desdichada por el menosprecio que Jacob le hace en comparación a Raquel. Y, hermanos, aquí vemos la desdicha del matrimonio por un pecado. En vez de que el matrimonio sea un estado de bendición y algo que le agrade al Señor, por el error y el pecado que Jacob comete al tener 2 esposas, las 2 esposas se sienten desdichadas. No hay algo que les haga sentir que ese matrimonio es algo bueno. Las 2 están infelices en ese matrimonio, justamente por el pecado que hay en ser un matrimonio polígamo. Entonces, hermanos, hay que también luchar en nuestros matrimonios por querer agradar a Dios.
Y vean qué es lo que hace aquí Raquel y Jacobo. En vez de detenerse en el pecado de ya ser un matrimonio de 3 personas, lo que hacen es seguir aumentando más ese pecado. Y lo que hace Raquel es darle a su sierva. Y hermanos, eso es un gran error. Como les digo, si ya pecaron, ya deberían de haberse detenido y no aumentar el pecado que tienen las relaciones que ellos están haciendo. Le da a su sierva siguiendo el ejemplo de Abraham y de Sara, cosa que Jacob sabía, porque si recordamos cuando él salió huyendo, Esaú fue y tomó a hijas de Ismael. Entonces, él sabía ese error de Abraham y de Sara. Y las cosas que vinieron, que fueron de tristeza y amargura para la vida de su abuelo Abraham y de su abuela Sara. Y también de Agar, hermanos. Creo yo, todo en esa relación, todos sufrieron. Pero no, Raquel decide eso y Jacob también lo decide. Y aquí es algo muy importante, hermanos. Jacob amaba a Raquel. Y es algo muy importante y muy bueno que los esposos se amen el uno al otro. Pero si hay algo en el matrimonio que debe funcionar y que debe de ser el eje principal del matrimonio, es el amor al Señor. Si realmente hay 2 personas, 2 creyentes que deciden unirse en matrimonio, el amor al cónyuge es algo muy importante, pero tiene que estar basado en el amor a Dios. El matrimonio es una bendición, hermanos, y es algo que requiere trabajo, pero antes de darle paso a hacer lo que el cónyuge quiere, tenemos que darle gloria a Dios. Entonces, como todo en nuestra relación, lo primero tiene que ser Dios, y en un matrimonio las 2 personas tienen que buscar honrar al Señor de primero para que las cosas funcionen bien. Aún así pueden venir problemas, aflicciones, pero si los 2 están buscando al Señor, eso va a ser una bendición, hermanos. Y en vez de hacer lo que hacen aquí Raquel y Jacob, de ponerse de acuerdo para hacer un pecado, ellos debían de seguir el ejemplo de Isaac y de Rebeca. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué vimos que hizo Isaac cuando Rebeca no podía concebir después de 20 años de casado? Hermanos, él oró y pidió al Señor. Ese es el camino a seguir. Isaac tenía en mente al Señor. No hizo lo que la cultura hace. Y Jacob, hermanos, tenía el buen ejemplo de su padre y tenía que seguir ese ejemplo. No hacer lo que hace aquí, de meterse con la criada. Y no solo eso. Veamos aquí el capítulo 30, versículo 13. Y ella le dijo: aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos sobre ella. Y así dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió a Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces aquí ya tenemos a Bilha. Entonces, como el hijo de Bilha era considerado como hijo de Raquel, y Lea vio que dejó de dar a luz, le dio a Silpa, su sierva. Y entonces Jacob, que ya tenía 2 mujeres, que ya era algo pecaminoso, tuvo una tercera y luego una cuarta, hermanos. En vez de parar esa mentalidad pecaminosa ya con 2 mujeres, se llegó a ellas y tuvo 4.
Y eso, hermanos, es un grave error. Y vamos a ver que el hecho de tener 4 mujeres le va a pasar factura luego a Jacob. Va a sufrir por ese odio que van a haber entre los hermanos, entre los hijos de él. Algo importante es de que al final de en el corazón de este quiasmo, vemos que Raquel concibe. Y es algo importante de ver. Luego vamos a ver que Jacob quería irse del lugar donde estaba, pero Labán, hermanos, sabía que Dios bendecía a Jacob. Y él, por la presencia de Jacob, también era bendecido. Hermanos, el Señor a Jacob le da una bendición material porque de él iba a ser una gran nación. Y para eso también implicaba la posesión de la tierra y cuestiones de índole material. Para nosotros, hermanos, como iglesia, gentiles, que no somos hijos de Abraham, de la sangre de Abraham, entonces a nosotros el Señor nos ha dado una gran bendición espiritual. Y yo quiero que hagamos una aplicación de esto, porque Jacob, hermanos, se sentía bendecido materialmente, que era lo que más le importaba, porque Labán se sentía bendecido porque Jacob estaba ahí. Y a Labán le importaba lo material, por eso no quería dejar ir a Jacob, porque él sabía que Dios bendecía a Jacob y por esa bendición él también se sentía bendecido. Pero a nosotros, hermanos, no nos ha prometido esa bendición material. Lo que nos ha dado el Señor es una bendición espiritual. Y yo creo que las personas que están a nuestro alrededor tienen que sentir esa bendición espiritual. Y a veces también vamos a sentir el rechazo de muchas personas cuando nosotros hablamos del evangelio. Pero ante todo, las personas se tienen que sentir bendecidas por nuestra presencia. Creo yo que es una gran aplicación. Y hay que ser luz y sal en este mundo, hermanos. Uno de los grandes mandatos, que es la gran comisión, es id y predicad y hacer testigos, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces, así hacemos que las personas sientan esa bendición espiritual de tenernos cerca. Y es muy importante trabajar en esto. Claro que Labán deseaba lo material como la mentalidad mundana. Pero nosotros tenemos que hacer que las personas se tengan esa bendición espiritual de tener a un hijo de Dios cerca. Es algo que debemos de trabajar, hermanos. Y luego, siguiendo la historia, nos habla de que Jacob se queda haciendo un trato con Labán. Y habla de que Jacob va a agarrar el ganado que está manchado. Y Jacob, hermanos, trabaja por eso, poniendo palos. Y aquí quiero yo ver que algunos teólogos hablan de que esto es algo que solo estaba en la mente de las personas y que era una como costumbre judía o una costumbre de la época de tener esta selección, pero que no hay nada concluyente con esto. Eso es posible. Otra posición es de que sí hay ciertas cosas
que nos dan luz de que Jacob estaba haciendo algo para seleccionar o para influir en la crianza del ganado. Consultando a un médico veterinario, a hermanos que estudian y se especializan en este tipo de cosas, hablando del pasaje en el capítulo 30, del 37 al final, ellos me comentaron de que lo que hay ahí es una selección artificial y una crianza señalada. Entonces, lo que Jacob hace con estas varas verdes de avellano y castaño es seleccionar algunas características, y eso actualmente es posible. Se ha hecho en crianza de perros, y eso es posible porque las personas ven algunas características que son más fuertes que otras características y hacen los cruces de tal manera que los herederos vayan teniendo ciertas características. Entonces favorecen el desarrollo de características, y en este caso del ganado manchado, por una crianza selectiva. Así se le conoce a esto actualmente. Claro, quizá Jacob no sabía nada de las leyes de la herencia, pero recordemos que aquí ha pasado por lo menos 14 años cuidando el ganado de Labán, y posiblemente sabía muchísimo mejor cómo era la composición del ganado de Labán que incluso el mismo Labán. 14 años ahí, y previamente Jacob también sabía, porque su familia tenía bastante ganado. Si recordamos, Isaac tenía unas posesiones materiales muy grandes. De hecho, llegó a ser tan rico en posesiones materiales en ganado que tuvo problemas por hacerse poderoso. Eso lo hemos estudiado. Entonces, Jacob, aquí tenemos algo que él sabía: cómo hacer esa crianza selectiva para que salieran de un color manchado si él deseaba. Vemos en el capítulo siguiente, en el 30, que tanto así era la buena forma de crianza de Jacob, que Labán miraba las manchadas, entonces les decía mejor las lisas y luego mejor las manchadas, y así le cambió el trato 10 veces. Y claro, hermanos, eso es un trabajo que Jacob hacía, pero era un trabajo que el Señor también estaba detrás de ese trabajo. Era una bendición del Señor el hecho de que las ovejas salieran en su mayoría, como Jacob necesitaba para tener la mayoría de ovejas. Y eso, hermanos, se lo dice el Señor en una visión en el capítulo 31. Pero antes de llegar ahí, y solo les digo que se los dice porque, hermanos, nosotros tenemos trabajos seculares que parece que es esfuerzo nuestro, pero también es la mano del Señor que nos bendice con el trabajo, que nos da sabiduría y que nos da fortaleza, y podemos producir cosas gracias al Señor. El hecho de que usted esté viendo aquí en algún dispositivo, no sé, celular, computadora, televisión, no sé en qué dispositivo esté viendo, pero ese dispositivo, hermanos, es una bendición que el Señor le da. Si bien usted ha trabajado por tener y comprar ese dispositivo, es una bendición que el Señor utiliza así su trabajo. Pero el Señor bendice ese trabajo, y por eso es de que nos da esas posesiones materiales.
todo lo que tenemos, hermanos, es gracias a Dios y no tenemos que olvidarnos agradecerle a Él. No tenemos por qué llenarnos de orgullo y decir, es que el trabajo que yo tengo es muy eficiente o es algo que yo hago y darnos gloria a nosotros mismos. La gloria tiene que ser para el Señor y es una bendición que si tenemos un trabajo que lo podamos hacer. Pero es una bendición, hermanos. El Señor está detrás de cada una de las cosas que nosotros tenemos. Como aquí lo tenía, Jacob trabajaba para hacer esa crianza selectiva, pero es el Señor el que le da esa bendición que la mayoría del ganado saliera manchado. Entonces, vemos en el capítulo 31, en el versículo 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era como él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Qué es lo que había pasado? Jacob tenía un trato con Labán, y los hijos de Labán, es decir, los hermanos de Raquel y de Lea, le tenían envidia y y Jacob escuchaba, era algo que decían abiertamente, que Jacob había hecho trampa y que le habían tomado todas esas riquezas eran realmente de Labán. Y el mismo Labán, hermanos, tenía un semblante no como antes, ya no era la misma relación. Labán, hermanos, sabía que Dios bendecía a Jacob y por eso es de que él quería que Jacob estuviera allí, porque Dios lo bendecía materialmente a Jacob y de esa bendición recibía Labán. Pero después de que Jacob se enriqueciera tanto, ya las relaciones se comenzaron a poner tensas. Ya Labán no tenía el mismo agrado con Jacob, y los hijos abiertamente eran hostiles con Jacob. Entonces, hermanos, hay que ver algo aquí, algo que es triste y que pasa en muchas familias, es de que cuando hay un miembro de una familia que recibe una bendición material por algún trabajo, algunas personas dentro de la familia sienten envidia y se llenan de egoísmo por esa bendición que una persona recibe. Y hermanos, un cristiano debe de estar alegre con la familia que es bendecida materialmente. No solo eso, no debe sentir envidia. La envidia, hermanos, es un fruto de la carne. Entonces es algo que vemos aquí, la mentalidad de las personas también no les importaba, sino que dejaban llevar por el fruto de la carne, que era la envidia. Envidia que despertó Jacob por la bendición que el Señor le daba. Entonces, algo importante es que en el versículo 3 Jehová le habló a Jacob y le dice que se regrese: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Allí, hermanos, le sigue hablando, que era lo que les decía, que quien hizo que las ovejas salieran manchadas era el mismo Señor. Entonces Jacob junta a sus esposas, a Lea y a Raquel, y les habla de que él se quiere ir, y ellas también hablan de que ellas no tienen mayor participación en la casa de su padre. Entonces deciden irse cuando Labán va a trasquilar a sus ovejas, y entonces tienen 3 días de ventaja en el camino.
Y aquí vemos en este mapa, vemos en esa línea anaranjada el camino que recorrió Jacob para regresar. Pero también es muy importante que ver es que ese mismo camino, ese recorrido, es el mismo que hizo Labán para perseguir a Jacob. Y es que, hermanos, vemos aquí en ese mapa que es un gran recorrido. Es muy importante ver todo lo que Labán hizo para alcanzar a Jacob. Y es que Labán se sintió molesto e iba con ánimos de hacer daño. Y literalmente se lo dice, que él iba con ánimos de hacer daño. Pero llegando con Jacob, el Señor se le apareció y le dijo que se detuviera, que tuviera medida para hablarle a Jacob. Entonces, en vez de hacerle daño, sí lo regañó y le preguntó de por qué había hecho eso. Salirse huyendo con engaños. Y algo muy importante, que Raquel robó unos ídolos. Ese punto de los ídolos es importante saber que esas figuritas que tenían forma de dioses eran como sellos y eran importantes porque era algo que representaba el mandato de la familia. Es decir, si se recordarán, hablamos de que al primogénito le daban el poder en la familia, doble porción de la herencia y varios derechos de ese estilo. Entonces, ese mandato de la familia era con esos ídolos. Y Raquel se robó esos ídolos y Labán estaba buscando esos ídolos porque era algo muy importante, era lo que representaba el poder, el dominio de la familia. Algo que tenía que ser para el primer hijo, el primogénito de Labán. Raquel lo robó y vemos aquí que cuando llega con Jacob y ya llega de una forma calmada porque el Señor le dice que tenga cuidado con Jacob, porque es alguien elegido por el Señor. Lo que hace Labán es hacer las paces con Jacob y jurar que no se van a hacer daño por el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, que es el mismo. Entonces vemos que Labán sí tenía conocimiento del Señor, pero su comportamiento, hermanos, reflejaba una cosa completamente diferente. Su vida, o lo que tenemos escrito, era una persona que era completamente carnal y no sabemos muy bien qué pasa con él, como lo vemos con Jacob. Pero sí tenía cierto conocimiento del Señor por venir ser un pariente de Abraham. Entonces es algo muy importante y que aquí se regresan, no encuentran las estatuillas o los ídolos porque Raquel los esconde bien y se regresan en paz. Se despide de sus hijas y de sus nietos y se regresan en paz. Luego aquí también regresando al mapa, en la parte roja que vemos que va del sur hacia el norte, es el camino que Esaú camina para encontrarse con Jacob. Y es que aquí en el capítulo siguiente, en el 32, vemos que Jacob comienza a mandarle regalos a Esaú para tranquilizarlo, para apaciguar esa riña que ha tenido y que ya lleva más de 14 años con Esaú, su hermano. Y hace esto
Y los mensajeros, como regresan, las noticias que regresan, hermanos, es de que Esaú viene con 400 hombres. Recordemos que Abraham, cuando fue a liberar a Lot, tenía 318 hombres y ganó una guerra. Y claro, ganó esa guerra porque el Señor obró de forma extraordinaria para que Abraham ganara esta guerra. Pero Esaú viene con 400 hombres y eso es muy importante verlo porque es una cifra mayor a la que Abraham tenía de siervos y venía, y es una cifra importante porque eso hace que Jacob comience a temer por su seguridad. Él no sabe con qué intenciones viene Esaú, pero viene con 400 hombres y eso para Jacob no es una buena señal. Allí, hermanos, termina parte de nuestro interciclo. Y lo que viene es un pasaje muy importante porque es el encuentro que Jacob tiene con el ángel en Peniel. Y veamos el versículo 30 del capítulo 32. Y después de haber luchado Jacob y seguir con vida, dice Génesis, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vean, muy importante es que cómo describe él ese encuentro, que vio a Dios cara a cara. Entonces allí vemos que vio a Dios cara a cara. Y otro versículo que habla acerca de este encuentro es Oseas 12:4, que dice, hablando de Jacob, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y habló con nosotros. Entonces allí vemos que es un ángel con el que Jacob peleó. ¿Por qué es importante ver que Jacob lo describe como Dios y Oseas como un ángel? Porque nosotros creemos que personaje con quien peleó Jacob es el ángel de Jehová, en base a estos versículos. ¿Y quién es el ángel de Jehová, hermanos? Es una cristofanía, es decir, es Cristo preencarnado que se aparece a Jacob. Algo que hay que ver, que es muy importante, que es que el término lucha que se encuentra en el pasaje, a veces nosotros lo malinterpretamos como que si fuera una riña o una pelea de tú a tú, que alguien se agarre a golpes en la calle, algo así. Nos imaginamos eso de luchó o la lucha que tuvo Jacob, y no fue así, hermanos. Quiero que regresemos a Oseas 12. Vemos que dice que venció al ángel y prevaleció. Pero lo importante es cómo lo hizo. Y ese lloró y le rogó es muy importante. Porque, hermanos, ese lloró y rogó están describiendo la acción que tuvo Jacob para vencer al ángel y prevalecer. Entonces no es una pelea entre los dos de tú a tú para ver quién se impone. No, lo que está haciendo es agarrar al ángel y no soltarlo, hermanos. Por eso con lloro y ruego. Era una rogativa esa lucha, era algo que no quería dejar ir al ángel si no lo bendecía. Entonces, esa es la importancia, no es de que Jacob se iba a imponer a golpes con el ángel, sino que
él se iba a ir y Jacob lo agarró y estuvo rogando y llorando. Es muy importante ver eso que nos describe cómo fue esa lucha. Lo, Algo importante también es ver que no fue una lucha ni ganó Jacob por las cosas físicas. Dice el versículo 32-25 de Génesis, y cuando el varón vio que no podía con él, y que no podía no significa que no podía ganarle físicamente, sino que Jacob era insistente, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y le desyuntó el muslo a Jacob mientras con él luchaba. Por eso es muy importante ver que esa lucha no era para imponer su voluntad, sino que era una lucha que no dejaba salir, no dejaba irse al ángel. Y algo que hay que resaltar aquí es de que físicamente Jacob no podía luchar. Si él se aferraba al ángel, no era por la condición física que tenía, porque aquí lo dejó cojo de solo tocar el sitio del encaje. Entonces era porque Jacob se preocupaba por las cosas de la fe y quería la bendición de este ángel que lo describe como ver a Dios cara a cara. Entonces, por eso es de que él prevaleció por la fe que tenía, y es algo muy interesante por ese interés en la fe que tenía. Luego de este encuentro llega Esaú y hay llanto y felicidad, se abrazan el uno al otro. Es algo muy emocionante, hermanos. Y quiero que veamos el recorrido que hizo Esaú, que es la parte que está en roja, y ahí donde dice Ramot de Galaad, que ya comienza una línea en verde, es lo que Jacob caminó con Esaú, todo ese camino. En ese camino, hermanos, Jacob se muestra bastante servil con Esaú, y la familia también se muestra bastante servil, porque le habla como que aquí Jacob tu siervo, el menor de tu siervo, como que ver a Esaú es como que Dios mostró su rostro de bondad con Jacob, y expresiones de este tipo que hacen algunos comentaristas piensan que la batalla con el ángel cambió la vida de Jacob, y eso tendría bastante sentido, porque él se da cuenta, según algunos intérpretes, que físicamente ya no puede, y en vez de dependerse de él por él mismo, comienza a depender del Señor. Es posible esa interpretación. Realmente otros piensan, y yo me inclino más hacia este pensamiento, que la forma en que él se muestra humilde y servil hacia Esaú era porque era la forma más fácil de pasar en paz, engañando a Esaú, porque no tenía las intenciones de quedarse con él. Si leemos el pasaje, ahí se muestra a Esaú diciendo que él lo acompañara, y que Jacob le dice que no, porque él va muy lento, porque tiene hijos, tiene ganado que está pariendo, entonces no quiere ir muy rápido. Entonces Saúl le dice que que él le deja a hombres, y Jacob le dice que no. Entonces, si regresamos al mapa, es ese pedazo de verde es el que
Jacob camina en Peniel, pero Esaú luego se regresa por el mismo camino rojo que estaba. Entonces, pese que a Esaú quería permanecer con él y Jacob se muestra como alguien humilde, realmente no tenía no se ve que Jacob tuviera ganas de seguir a Esaú. Entonces pareciera que es una especie de engaño o una forma de conseguir la paz fácilmente con Esaú. Y así, hermanos, concuerda en la estructura literaria que hemos presentado la planificación del engaño, que es el punto C', que es el temor a Esaú y el regreso de la tierra, con la bendición robada, que es que lleva el temor a Esaú y la huida de la tierra. Eso, hermanos, es una interpretación, y es una interpretación que es abierta. Como les digo, yo me inclino más por una cosa, porque veo que pese a que se muestra de buena voluntad, realmente no tenía la voluntad de irse con Esaú y se va a Siquem, mientras que Esaú se regresa. Luego vamos a tener el interludio en B', que es la lucha de engaño y alianza con un extranjero. Aquí vemos que a Dina pasa algo con los extranjeros, que los hijos de Jacob se vengan con los extranjeros, hacen una alianza y en un punto de debilidad los matan, y Jacob se vuelve abominable en el entorno de los extranjeros, justamente por esa traición de sus hijos. Contrasta mucho con la vida de Isaac, donde él es una bendición para las personas que lo rodean, pero los que lo rodean lo hostigan a él. Y cuando hace una alianza con los extranjeros, él sí, hermanos, él sí guarda esa alianza. Luego vemos aquí el cumplimiento del oráculo y Raquel dando a luz, la muerte y resoluciones. Al final, hermanos, yo veo que hay muchos contrastes entre la vida de Jacob y de Isaac, su padre. Pero no hemos llegado al punto más importante de la vida de Jacob. Aquí hemos visto varios engaños. Antes de terminar este mensaje, recordemos que Jacob tuvo a 4 mujeres. Con Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Iscar, Zabulón y a Dina. Con Raquel a José, a Benjamín. Con Bilha a Dan, a Neftalí. Con Silpa a Gad y a Aser, que es lo último que nos dice el cumplimiento del inciso A', del cumplimiento del oráculo. Pero lo que no hemos visto es lo que el pasaje de Hebreos nos dice, hermanos, y que, si Dios nos lo permite, vamos a terminarlo en el siguiente estudio, que nos dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y hasta ahí no hemos llegado, hermanos. Hemos visto gran parte de la vida de Jacob, y yo quiero recordarles mucho acerca de lo que nos dice Romanos 6, porque después de ver la vida de Jacob llena de errores, tenemos que preguntar: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hermanos, creo que es muy importante tener esto en mente. Nosotros no debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde.
Jacob aquí nos ha dado un gran ejemplo de una vida desordenada, llena de engaños. Y perdón, en ninguna corriente del cristianismo ni del judaísmo nadie duda de la salvación de Jacob. Jacob el patriarca, hermanos. Pero ese patriarca nos ha dado un ejemplo de cómo no vivir una vida de fe. Nos ha dado un ejemplo de una vida que el engaño es el eje principal o el tema principal de su vida hasta este momento. Pero eso, hermanos, no implica que nosotros perseveremos en el pecado para demostrar que la gracia sobreabunda, hermanos. Creo que cuando comprendemos la gracia del Señor y la misericordia que el Señor nos ha tenido a nosotros como pecadores, no podemos decir, démosle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra carne, y hagamos lo que se nos plazca. En ninguna manera, hermanos. Cuando comprendemos la misericordia del Señor, lo que nos tiene que hacer es buscar agradarle al Señor, porque es misericordioso con nosotros, por darnos su gracia, hermanos. Tenemos que estar agradecidos de eso. Y entonces buscar ser creyentes espirituales, no carnales ni como niños en la fe, como nos lo dice Pablo. Aún así, con todos los problemas que Jacob tenía, hermanos, hay que destacar cosas importantes en la vida de Jacob, que hemos visto en este pedazo 1, que él, hermanos, sí le interesaba las cosas espirituales, buscaba las cosas espirituales, pero su forma de actuar era mala. Entonces, copiemos eso de buscar las cosas espirituales, preocuparnos por esas cosas espirituales, pero en vez de hacer las cosas mal, ocupémonos de las cosas espirituales también, de buena manera. También hay que admitir que Jacob amaba a Raquel, hermanos, y creo yo que ese esfuerzo también es ejemplar para nosotros. Esforcémonos por el amor que le debemos a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge. Claro está que el amor al Señor es primero y sobre todo. Si amamos al Señor, entonces podemos luego demostrar nuestro amor al prójimo. El amor al Señor es primero. Pero es un esfuerzo también el que se tiene que tener con nuestros prójimos, con las personas que nos rodean. Y hermanos, también ese esfuerzo requiere un trabajo. Es algo bueno ser un trabajador, hermanos. También creo yo que Jacob también hace lo que el Señor le dice. Y claro, a veces lo hace con malos métodos, pero nosotros, hermanos, a diferencia de Jacob, tenemos las escrituras que nos dicen qué hacer y cómo hacer, porque las escrituras es una revelación completa que el Señor nos da. Entonces, estamos en ventaja con Jacob. A Jacob el Señor le hablaba y a veces había periodos que no hablaba el Señor con Jacob, pero nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y ahí está revelado qué es lo que el Señor espera de nosotros y cómo tenemos que actuar. Entonces leamos las Escrituras, estudiémoslas, hermanos. Hermanos, si Dios nos lo permite, vamos a terminar la vida de Jacob y vamos a hacer un pequeño recuento de los personajes que hasta aquí llevamos y cómo vemos que ellos demostraron su fe aun cuando la salvación no es por obras. Así que los invito al próximo estudio de la vida de Jacob y
terminemos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor, y tú nos has dado tantas bendiciones, Señor. Pero sobre todo lo más importante es una bendición espiritual para nosotros los hijos tuyos, Señor, que es algo maravilloso y que no tiene comparación, Señor. Aún así tú nos sustentas y nos bendices en lo material, Señor, y te damos gracias por ello. Señor, ayúdanos a que todo en nuestra vida gire alrededor de ti, que tú seas el centro de nuestras vidas y que cuando nosotros podamos hacer una retrospectiva, no seamos como Jacob, que el tema principal sea el engaño, Señor, ni ningún otro pecado, sino que el tema principal de nosotros seas tú, Señor. Dirige nuestras vidas hacia ti y sabemos que todo eso no lo podemos hacer si no estudiamos tu palabra que nos muestra tu voluntad, Señor, si tú no nos iluminas y nos haces entenderla. Señor, pon en nosotros el querer hacer tu voluntad, pon en nosotros el hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser hijos tuyos que te honren y te alaben y fortalece nuestra fe, Señor. Bríndanos el conocimiento de tu palabra y haznos hijos tuyos que puedan dar un buen testimonio y ser esa luz y esa sal en este mundo. Te alabamos, Señor, por todo lo que nos das y te pedimos que nos guardes y nos guíes en esta semana. Esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les recuerdo que este viernes a las 6:30 de la tarde hora de Guatemala vamos a seguir con nuestro estudio de antropología y vamos a comenzar a ver diferentes teorías de qué es la imagen de Dios en la humanidad. También quiero comentarles que estamos haciendo un proceso para abrir la iglesia presencial nuevamente y les pedimos oración por ello. Queremos hacer esto y que el Señor nos lo guíe y estamos haciendo este proceso que se ha alargado por diferentes cosas. Y para los hermanos que nos miran en línea, que no se reúnen físicamente a la iglesia remanente fiel, sepan que vamos a seguir trabajando también. Para nosotros es muy importante las personas que están por estos medios en YouTube y vamos a seguir trabajando también en forma virtual. Pero sí queremos reabrir la iglesia, entonces les pido su oración y su colaboración si usted se siente en la disposición de ir a una reunión física con todas las medidas de prevención que tenemos a la mano. Entonces les pido que ustedes se comuniquen al correo edgarcontreras@iglesiaremanentefiel.com para indicarnos que sí está dispuesto a ir a estas reuniones presenciales y vamos a estar llamando por teléfono también para confirmar asistencias y cuáles son los métodos de precaución que vamos a tener. Entonces le pido oración muy especial por este punto, hermanos, y que el Señor los bendiga. Espero verlos el viernes a las 6:30 hora de Guatemala.